Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal anatómico, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video que me habían pedido bastante, pero no lo había hecho, que es el video del plexo sacro y del plexo coccigio. Creo que eran los últimos dos plexos del sistema nervioso periférico que me faltaba por hacer. Es importante saber que en este video vamos a hablar de la composición, cómo se compone este plexo, cuáles son sus ramas y vamos a dar más o menos cuál es la inervación de cada una de esas ramas. Sin embargo, si quieres ahondar más aún en cada una de estas ramas, le voy a dedicar videos específicos a cada una de las ramas. Vamos a hacer un video del obturador interno, vamos a hacer un video, por ejemplo, del nervio ciático aparte y de sus ramas. Así como también lo hicimos con las ramas del plexo lumbar, que desarrollamos sus ramas por separado, porque de lo contrario, si nos pusiéramos a explicar el recorrido final de cada una de estas ramas del plexo sacro, tardaríamos demasiado tiempo, haríamos un video demasiado largo. Entonces, quiero que sepan que aquí vamos a hablar de la constitución, de las generalidades del plexo sacro, y en videos aparte tocaremos entonces cada una de esas ramas. Vamos a hablar entonces primero de las subdivisiones grandes del plexo sacro y después nos metemos al final con el plexo coccigio. Este plexo sacro es importante saber que algunos autores lo llaman plexo lumbosacro porque también tiene aportaciones de nervios lumbares, es decir, de los dos últimos nervios lumbares. Vean L4 y vean L5. Fíjense ustedes lo siguiente. L4, si usted estudió ya el plexo lumbar, debe saber que L4 tiene una rama superior y una rama inferior. Es importante saber que estas son las ramas anteriores de esos nervios vertebrales, es decir, esta es la rama anterior del E4, rama anterior del E5. Recuerden que las únicas ramas que pueden formar plexos en el cuerpo, les hablo desde arriba, desde plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar y ahora plexo sacro y coccigio, los únicos que pueden formar plexos son las ramas anteriores. Entonces, la rama anterior del E4 tiene una división superior y una división inferior. La división superior forma parte del plexo lumbar, mientras que la división inferior junto con L5 me constituyen lo que llamamos el tronco lumbosacro, es decir, la aportación de los nervios lumbares para el plexo sacro. Entonces estos son los dos primeros nervios que conforman al plexo sacro. Entonces lo siguiente que vamos a tener como conformación son las ramas anteriores del primer nervio sacro, que es S1, del segundo nervio sacro, que es S2, y del tercer nervio sacro, que es S3. Aparte de esto, vamos a ver que el cuarto nervio sacro, que sería S4, tiene una división superior y una división inferior. Específicamente la división superior de S4, o sea, de la rama anterior de S4, es la que me conforma o me ayuda a conformar el plexo sacro. Entonces, división inferior del E4, todo el E5, S1, S2, S3, y la división superior de C4 son las cosas que me conforman al plexo sacro. Vamos a ver ahora cómo se disponen estas ramas del plexo sacro, pero antes no te vayas a despegar del video. Ok. Algunos autores hablan de que estas ramas del plexo sacro se dividen en ramas o de divisiones anteriores, que son las que el Netter aquí dibujó en verde, y en ramas posteriores, que son las que se dibujan en amarillo, que son las ramas que agarran más hacia la parte posterior del cuerpo, hacia la nalga, por ejemplo. En cambio, las anteriores agarran más hacia la pelvis. Sin embargo, es muy difícil en vivo, al igual que pasa en el plexo lumbar, demostrar cuáles son las ramas anteriores y ramas posteriores. Por eso en este video no vamos a hablar de ramas anteriores o ramas posteriores. Simplemente yo le dividí las ramas del plexo sacro en dos grandes grupos que ya vamos a ver ahorita. Aquí, para que entiendan más o menos cómo está dispuesto el plexo sacro, esta es una visión pélvica. Vemos cómo estas ramas, esta sería, vean ustedes, la división inferior del E4, este sería el E5, vean cómo ambas conforman el tronco lumbosacro. Esta sería la rama anterior de S1, de S2, de S3, y vean S4 como la división superior es la que ayuda a formar el plexo sacro, porque la división inferior va a ayudar a formar el siguiente plexo, que es el plexo coccigio. Estoy hablando específicamente del nervio C4.
Otra cosa importante saber es que estas ramas anteriores de estos nervios sacros emiten ramos comunicantes que lo conectan, generalmente es un ramo comunicante, a los ganglios de la cadena simpática, en este caso la cadena simpática pélvica a nivel de la cara anterior del hueso sacro. Vean ustedes entonces que estas ramas constituyentes del plexo sacro se superponen, o sea, se adosan al músculo piriforme o piramidal de la pelvis. También es importante ver cómo, por ejemplo, la arteria glútea superior pasa entre las ramas de L5 y LC1. Esta es la arteria glútea superior, mientras que la arteria glútea inferior por su parte pasa entre S2 y S3. Algunas veces pasa entre S3 o S4, o algunos autores también describen alguna emergencia entre S1 y S2, es variable. Esta arteria que está aquí, por ejemplo, es la arteria pudenda interna, también en relación específicamente con el nervio ciático. Esto para que vean cómo está dispuesto el plexo en una visión pélvica, un plexo, digamos, in situ, porque la mayoría de las imágenes que les muestro y que muestran los atlas de anatomía del plexo sacro son imágenes de esquemas, no son imágenes, digamos, in situ, porque es muy complicado estudiarlo in situ, porque hay muchos músculos a ese nivel, cada nervio se comienza a tapar, está un conjunto de arterias, un conjunto de estructuras linfáticas, de venas, que hacen bastante difícil el estudio de estas ramas del plexo sacro. Aquí volvemos nuevamente al esquema para saber que en total el plexo sacro está conformado por 12 nervios. 12 nervios en total me conforman a el plexo sacro, o 12 grupos de nervios, ya vamos a ver eso. 7 de estas ramas se van hacia la nalga y hacia el miembro inferior. Escuchen bien, 7 de estas ramas buscan a la nalga y al miembro inferior, y 5 de estas ramas van distribuidas para estructuras pélvicas. Entonces esta es la manera en la que yo la dividí. Claro, no es que yo lo estoy inventando, esto es en base al Gardner Gray de anatomía, esta forma de estudiarlo en 7 y 5 ramas. Vamos a comenzar primero estudiando las 7 ramas que se van hacia la región de la nalga y hacia la región del miembro inferior, comenzando primero con el nervio glúteo superior. Este nervio glúteo superior podemos ver que tiene raíces que vienen de L4, raíces que vienen del nervio L5 y raíces que vienen del primer nervio sacro. Es por eso que aquí le pongo de L4 a S1. Significa que L4, L5 y S1 quienes aportan las raíces que me conforman al nervio glúteo superior. Ahorita vamos a ver su recorrido, pero básicamente este nervio glúteo superior se encarga de inervar a los músculos glúteo mediano, al músculo glúteo menor, músculos que, bueno, invito a que busquen en mi canal los músculos de la región de la cadera para que entiendan cuáles son estos músculos. Entonces repito, el glúteo mediano, el glúteo menor, también ayuda a inervar al músculo tensor de la fascia lata, que es un músculo que se encuentra en la parte superior de la región femoral, y emite ramitas para la articulación de la cadera. Ya vamos a estudiar más adelante el recorrido más o menos de este nervio, pero ya saben que inerva esos 3 músculos: glúteo mediano, menor y tensor de la fascia lata. Luego tenemos al nervio glúteo inferior inmediatamente por debajo de la emergencia del glúteo superior. En algunos libros encuentran al nervio glúteo inferior con el nombre de nervio ciático menor. Entonces usted ve nervio glúteo superior o nervio ciático, nervio glúteo inferior o nervio ciático menor y ya saben que están hablando del mismo nervio. Ustedes, para entender el origen del glúteo inferior, tienen que sumarle una al glúteo superior. Vean, le bajan una, es decir, si este comenzaba en L4, entonces el glúteo inferior comienza en L5. Vean que la primera aportación la da L5, luego S1 y luego S2. Le suman una al origen del glúteo superior. Este nervio glúteo inferior es el encargado de inervar a el músculo glúteo mayor. Es el encargado solamente de inervar a ese gran músculo glúteo mayor. Muy bien, luego tenemos a el nervio del cuadrado femoral. Este nervio del cuadrado femoral, vean ustedes cómo se forma por ramas de L4 y S1. De L4 a S1, vea, L4 ayuda a formarlo. Vea que después L5 también da una rama y vea como S1 da una rama. Está en verde porque recuerden que es considerado parte de la división anterior. Entonces vean que el origen del cuadrado femoral de L4 a S1 es el mismo origen del glúteo superior, L4 a S1. Ahora,
¿Qué inerva el nervio del cuadrado femoral? Bueno, como su nombre bien lo dice, inerva al músculo cuadrado femoral. No confundan al músculo cuadrado femoral con el cuádriceps femoral. El cuádriceps femoral es un músculo anterior del muslo que, bueno, nada tiene que ver con el nervio, el plexo sacro, su inervación. Eso es del plexo lumbar. Este es el nervio del músculo cuadrado femoral que vamos a ver ahorita. Además de inervar al músculo cuadrado femoral, también inerva al músculo gemelo inferior. Al músculo gemelo inferior y emite una rama para la articulación de la cadera. Entonces, tanto el glúteo superior como el nervio del cuadrado femoral inervan a la articulación de la cadera. Luego seguimos con el nervio del obturador interno. Vean que la mnemotecnia es muy fácil porque el obturador interno comparte el mismo origen del glúteo inferior. Vamos a verlo. De L5 a S2. Vean que L5 emite una rama. Vean que también la emite S1 y la emite S2. Y me conforma el nervio obturador interno. Este nervio obturador interno, por su parte, se encarga de inervar a los músculos gemelo superior y al propio músculo obturador interno. De allí es que deriva su nombre. Entonces, el gemelo inferior es inervado por el nervio del cuadrado femoral, pero el músculo gemelo o gémino superior es inervado por el obturador interno. Glúteo inferior e obturador interno comparten el mismo origen. Y por su parte, el glúteo superior y el nervio del cuadrado femoral comparten el mismo origen. Vean que es fácil, el plexo sacro realmente es bastante fácil aprenderse su constitución. Recuerden que eran 7 ramas distribuidas en la nalga, vamos hablando de la quinta, que es el nervio femorocutáneo posterior. Este nervio femorocutáneo posterior se forma por la rama anterior desde S1 a S3. Ve a S1, ve a S2, que aporta 2 ramitas, S2, y ve a S3. Y conforman entonces ese nervio femorocutáneo posterior. Este es un nervio solamente, digamos, desde el punto de vista cutáneo, no es un nervio motor. Se encarga de inervar a la piel de la región inferior de la nalga a nivel del dorso del muslo y llega hasta más o menos hasta la pantorrilla. Además, este nervio femorocutáneo posterior también ayuda a inervar la parte externa de la piel que cubre a los genitales. Entonces vean que es un nervio totalmente cutáneo, toda la parte posterior o gran parte de la parte posterior de todo el miembro inferior. Pasamos ahora al nervio perforante cutáneo. Este nervio perforante cutáneo seguramente lo consigan en sus libros bajo el nombre de nervio glúteo interno inferior. Entonces, nervio perforante cutáneo o glúteo interno inferior. Este nervio se forma, vean, aportación de S2 y una ramita que viene del tercer sacro. Y este nervio perforante cutáneo entonces se va a encargar de inervar más o menos la piel y el tejido celular que se encuentra subcutáneo a nivel de la parte inferior de la nalga. Entonces, piel y tejido celular subcutáneo de la región de la nalga. No llega tan abajo como lo hace el femorocutáneo posterior. El último nervio de los que agarran hacia la nalga es el nervio más grueso del cuerpo. Uno de los nervios más famosos, que es el nervio ciático. Ustedes lo pueden encontrar como nervio ciático o nervio ciático mayor para diferenciarlo del nervio ciático menor que les nombré hace rato, que era el glúteo inferior. Algunos autores lo llaman también nervio isquiático. Entonces, nervio isquiático, nervio ciático es lo mismo, aunque universalmente lo conocemos más como nervio ciático mayor. Él tiene un denso origen, vean, desde el E4 hasta S3. Todas esas ramas ayudan a formar a ese nervio ciático que, tiene una distribución muy rica, inerva una cantidad de estructuras impresionantes a nivel del miembro inferior, y por eso le vamos a dedicar un solo video a hablar de este nervio ciático mayor. Muy bien, ya conocen entonces cómo se disponen estas ramas posteriores, que son las que agarran, no las posteriores, sino las que agarran hacia la nalga. Recuerden que yo les dije que yo no voy a usar esa clasificación de anteriores y posteriores. Entonces vamos a verla en vivo. Este músculo que estamos viendo aquí es el glúteo mayor, para ubicarlo es cortado, luego el glúteo mediano y aquí tenemos el glúteo menor. Vemos entonces debajo de él al piramidal de la pelvis, luego encontramos al gemelo superior, luego al obturador interno, vean, buscando la cara interna de esa membrana obturatriz, luego tenemos al gemelo inferior y luego al cuadrado femoral. Vamos a comenzar entonces recordándoles al glúteo superior, que este glúteo superior primero pasa por el agujero sacrociático mayor, que es el agujero que se forma aquí, ¿ve?, por encima de esos ligamentos sacrociáticos. Vea, específicamente por el ligamento
este que es el que va desde el sacro hasta la espina isquiática. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el nervio glúteo superior es el único de los que vamos a nombrar hoy que pasa por encima del piramidal de la pelvis. Pasa por encima, porque todos los demás pasan por debajo, están inferiores al piramidal de la pelvis. Luego tenemos al nervio glúteo inferior, que es este nervio, recuerden que era el que inervaba el músculo glúteo mayor y pasa por debajo del piramidal de la pelvis, pero previamente para llegar a este nivel tuvo que haber pasado por el agujero sacrociático mayor, que es este agujero que se forma a este nivel. Luego tenemos el nervio del cuadrado femoral, que este nervio pasa también por el agujero sacrociático, pero no pasa específicamente por debajo del piramidal de la pelvis, sino que se pone anterior a él, anterior al gemelo superior, anterior al obturador interno y anterior al gemelo inferior, para poder alcanzar al cuadrado femoral, que es uno de los músculos que él inerva. Luego tenemos el nervio del obturador interno, que pasa también por debajo del piramidal de la pelvis y pasa previamente por el agujero sacrociático mayor para poder alcanzar. Recuerden ustedes que el obturador interno se encargaba de inervar al gemelo superior y al propio obturador interno. Luego tenemos al fémoro cutáneo posterior, que aquí está cortado. Vean que él también pasó por el agujero sacrociático mayor por debajo del piramidal de la pelvis. Aquí lo cortamos y vemos como ese fémoro cutáneo posterior lo que va buscando es la piel de la parte inferior de la nalga. Vean como las ramas genitales que se los comenté. Y también específicamente él va buscando la parte posterior del muslo y la pantorrilla. Luego tenemos al nervio perforante cutáneo, que tiene la peculiaridad, este perforante cutáneo, de que él perfora al ligamento sacrociático mayor, que es el mismo ligamento sacrotuberoso. Ese es el perforante cutáneo, para inervar la piel y el tejido celular subcutáneo en la parte inferior de la nalga. Luego tenemos al ciático mayor, vean, bastante grueso. Él pasa entre el gemelo superior y el propio piramidal de la pelvis. Previamente también él pasó por el agujero sacrociático mayor. Aquí está cortado y bueno, el resto de su recorrido, ya como les dije, lo van a encontrar en un video aparte en el canal. Muy bien, ya conocemos entonces las 7 ramas principales, que realmente son las que van hacia la nalga y el miembro inferior. Vamos a estudiar ahora las 5 ramas que van para estructuras pélvicas. Comenzamos primero con el nervio del piramidal de la pelvis. Este nervio del piramidal de la pelvis, vean que tiene una aportación del nervio S1 y del nervio S2 y se encarga de inervar básicamente al músculo piramidal de la pelvis, que lo usamos bastante ahorita como referencia. Luego tenemos al nervio del elevador del ano y del músculo coxígeo, que son los músculos del piso pélvico. Ellos, vean ustedes, que sería este específicamente, se forma por ramas de S3 y rama de S4. Él se encarga de inervar el propio músculo elevador del ano, recuerden ustedes que estaba conformado por 3, y al músculo coxígeo. Tienen que estudiar piso pélvico, que también está en mi canal, lo invito a que lo vean, para que entiendan cuál es la función de estos músculos y cómo ellos están dispuestos. Aquí les estoy hablando desde el nervio que inerva a esos músculos del suelo pélvico. Luego tenemos el nervio del esfínter del ano, que se forma por, bueno, específicamente la rama perineal del nervio S4. Este nervio del esfínter externo del ano específicamente se encarga de inervar a este músculo, que es el esfínter externo del ano, y también la piel que se encuentra alrededor. La piel y el tejido celular subcutáneo que se encuentran alrededor del ano. Luego tenemos el cuarto, que son un grupo de nervios, que son los nervios espláncnicos pélvicos. Vean, S2, S3, S4. Algunos autores dicen que también S5 tiene nervios espláncnicos pélvicos. Recuerden ustedes que existían unos nervios espláncnicos torácicos. Los torácicos son simpáticos, pero los nervios espláncnicos pélvicos lo que llevan es información preganglionar parasimpática para ayudar a formar el plexo hipogástrico. Entonces no se les olvide jamás que los nervios espláncnicos pélvicos llevan inervación preganglionar parasimpática, totalmente distinto a los espláncnicos torácicos. Y bueno, el plexo hipogástrico se encarga ya de inervar parasimpáticamente estructuras pélvicas e inclusive hasta el colon sigmoides lo inerva. Por último, para terminar con este plexo sacro, la quinta y última rama de las que va para la pelvis es el nervio pudendo interno. Vean que el pudendo interno tiene aportación de S2, tiene aportación de S3 y tiene aportación de S4. Este nervio pudendo interno, bueno, es el que se encarga de la mayoría de la, digamos, inervación perineal.
También vamos a hacer un video dedicado solamente al pudendo interno, porque da ramas para la parte hemorroidal, pero también da rama para la parte genital. Es muy importante este nervio pudendo interno. Y así se constituye el plexo sacro. El plexo coccigio, por su parte, se forma por esa división inferior de S4, por la rama anterior del S5 y por el nervio coccigio, que es el nervio, digamos, que viene a nivel del coxis, por debajo de S5. Aquí no se lo dibujé, pero más o menos es este que ustedes están viendo aquí. Entonces, división inferior de S4, porque recuerden que la división superior era del plexo sacro. S5 y el nervio coccigio. Entonces, estas ramas del plexo coccigio se encargan de inervar, entre otras cosas, aquí lo podemos ver. Vean, aquí está L5, S1, S2, S3, S4, y vean la división inferior de S4. Se une S5, que es este que les estoy señalando, y este que es el nervio coccigio. Ellos se encargan de inervar, vean ustedes aquí, a la articulación sacrococcigia, al coxis, vean aquí estos nerviecitos que son justo esto de lo que estamos hablando, el coxis, y a la piel que cubre a esa región coccigia. Esto fue entonces todo el video del plexo sacro y plexo coccigio. Espero haya sido de su agrado, espero le haya gustado. Dale like al video si te gustó y no olvides seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos entonces en los siguientes videos.